Bueno, muchas gracias al doctor Murillo, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nos vamos a aventar la mañanera, así como en la Ciudad de México. Y bueno, voy a utilizar una presentación solamente para hacer algunos señalamientos. Cuando hablamos de ejercicio y beneficios sobre el hueso, déjenme decirles que eso es relativo, porque pueda no impactar necesariamente el hueso, pero necesariamente recomendamos el ejercicio porque favorece otras áreas. Lo que siempre hemos considerado es tratar al hueso, pero el hueso no es un esqueleto como tal solo. Requiere de un elemento principal que es la musculatura, los tendones, todo el tejido de sostén que se encarga de desarrollar todo el proceso de la mecánica o de la biomecánica. Desafortunadamente, muchos de estos casos donde los pacientes llegan a tener caídas y posteriormente fracturas, o algunos fracturas y luego se caen cuando tienen un hueso frágil, bueno, es porque hayan perdido algunos de los beneficios de este sistema de músculo esquelético sano. Y hay no solo daño en la musculatura, sino en los mecanismos que los mantienen con el conocimiento de su entorno. La propiocepción es un elemento donde tiene el cuerpo la capacidad de reconocer la posición y su entorno y la posición del cuerpo para poder saber si dar un paso largo, corto, moverse, etc. Y muchas veces los pacientes, conforme todos los seres humanos, conforme pasamos a más edad, vamos perdiendo algunas de esas características. Y hay mecanismos de reentrenamiento para evitar eso. La pérdida de la propiocepción o daño sobre esta va a generar que los pacientes pierdan el balance y por lo tanto las caídas sean mucho más fáciles. Cuando una persona camina y tiene una dirección ejecutada, una persona joven, sin mayor problema, bueno, en general el efecto de la vibración de los pasos, el efecto de la acción de la musculatura ejerce su trabajo normal. Pero ¿qué ocurre cuando en un momento dado, por alguna situación, una persona tiende a caer? El efecto de caída vertical, generalmente en un hueso frágil puede ocasionar fracturas, principalmente a nivel de la columna. Ese es el primer sitio que podría verse implicado. El segundo es cuando no hay una mecánica especial en relación a cómo caer, y muchos de esos pacientes que se resbalan, se tropiezan y que pierden la propiocepción y entonces no saben dónde están, pues son esos golpes que, bueno, van a fracturar cadera, columna y algunos otros huesos en general. Fíjense que cuando el médico empieza a atender al paciente, cuando escucha información que afortunadamente los medios nos ayudan a difundir, casi siempre se toca el aspecto de que tiene que tomar su medicina, tiene que tomar su medicamento, su alimento bien balanceado y haga ejercicio. Eso es correcto. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué características? No podemos a todas las personas decirles solamente haga ejercicio. Están viendo en las imágenes, por ejemplo, algunas personas que deciden correr, algunas, no, vaya y camine. Algunas otras, no, vaya a hacer ejercicios aeróbicos, vaya a hacer el aquagym, los ejercicios acuáticos, o realice estiramientos. ¿Qué de todo esto tiene sustento para ser recomendado y qué no? Bueno, en general el tejido óseo tiene una necesidad, está continuamente remodelándose y el ejercicio es parte fundamental de un estilo. Hay algunos ejercicios, y están aquí señalados en la imagen, que los ejercicios que más reconocidos y que impacto puedan tener son el ejercicio en general de impacto y los ejercicios aeróbicos, el ejercicio de resistencia, aquellos que logran el balance y la propiocepción, o la vibración del cuerpo entero,
o los ejercicios acuáticos. De ellos hay toda una serie de fundamentos y artículos científicos de gente que ya se ha preguntado si de veras esto tiene que ver. Lo que les puedo decir, los ejercicios de mínimo impacto tienen prácticamente nula acción sobre el hueso, pero tienen el beneficio de ofrecer mejoría en la masa muscular. Por lo tanto, al mejorar la masa muscular, también se obtiene un beneficio al evitar o al reducir las caídas. Fortalecer la masa muscular tiene el beneficio. El estímulo con el ejercicio de bajo impacto es mínimo sobre el hueso. Los ejercicios que tienen más beneficio para el hueso son aquellos que le generan una resistencia o un poder donde el mecanostato o el mecanismo de que la vibración estimule al hueso puede favorecer un discreto crecimiento del hueso. Y estoy hablando de un discreto crecimiento desde el 2 al 4%, que es muy discreto, pero colabora al beneficio. Por lo tanto, ejercicios con carga o con resistencia tienden a ser mucho mayor indicados. La imagen que vemos al fondo, este señor, el güerito entrenador y sus ligas, lo ideal sería en un momento dado que pudiéramos recomendar que la paciente o los pacientes pudieran realizar ejercicios de resistencia con todas esas secuencias. No siempre es esto posible, pero tenemos mecanismos por los cuales puedan utilizarse en personas las ligas que generan resistencia y la carga con incluso latas, no necesariamente necesitan ser aparatos de gimnasio, o polainas, simple y sencillamente, y estas apoyan el beneficio. Entonces, el ejercicio como tal recomendado es la combinación de las dos situaciones, fuerza y resistencia. Cuando uno le sugiere a un paciente que haga ejercicio, se le sugiere, y conocemos bien, que hay ejercicios que favorecen el hueso, como son aquellos, por ejemplo, brincar de un lado a otro, les genera, o estar brincando sobre su propio espacio, les genera un estímulo al hueso, siempre y cuando también tengan una masa muscular adecuada y unas articulaciones adecuadas. Por lo tanto, la combinación de los dos tiene que ser por fuerza. Pero hay información suficiente que dice que al menos el brincar genera un estímulo sobre los mecanismos de producción de hueso, y por lo tanto va a tener ese beneficio extra. Entrenar a una persona después de los 60 años, en cuanto a que es el índice más alto o es la prevalencia más alta de la enfermedad, es difícil. Y por eso hay que hacer que todos esos recursos sean bien aplicados. ¿Por qué? Porque ya en ese momento hubo una reducción de la masa muscular. Cuesta en dolor generar acciones que los pongan a hacer ejercicio. Y luego, la fatiga muscular los hace que se puedan lesionar mucho más fácilmente, porque son fibras un poquito ya menos capacitadas. Como todo el ejercicio tiene que ir de menos a más. Y las recomendaciones tienen que ser, por supuesto, inicialmente estiramientos, ejercicio aeróbico y luego ya los de potencia o resistencia. ¿Qué respecto, por ejemplo, a los ejercicios acuáticos? Los ejercicios acuáticos, el aqua gym, se ha visto el beneficio en mejorar la masa muscular, mejorar la fuerza tendinosa, pero no impacto sobre el hueso. Pero es un mecanismo compensatorio. El ejercicio, además que pueda ayudar al balance y a la propiocepción, muchos de ellos, el que más información tiene de peso es el tai chi y yoga. Estos pueden favorecer que las personas tengan la recuperación del control del balance, la fuerza suficiente para mantener el balance entre sus extremidades principalmente. Y la mayor parte de lo que se ha informado al respecto de las investigaciones tienen que ver con beneficio sobre la cadera. Hay muy poco que pueda ofrecerse de beneficio sobre la columna. Sin embargo,
hay un estudio con una observación a 10 años, donde se ponían a hacer a las mujeres este ejercicio todos los días. Este ejercicio donde se les colocaba una almohadilla con un peso específico y que extendieran en diversas acciones, en repeticiones, que iban desde 20 a 50 todos los días, y mejoraba la capacidad de flexión y extensión de los músculos de la espalda. Después de 10 años se observó cierto beneficio. Los primeros 2 años es cuando el pico era más alto, y luego ya venía un proceso de caída de la masa ósea como es esperado. Pero esos 2 primeros años podía haber logrado una mejoría sustancial en la masa muscular y por lo tanto proteger desde postura hasta resistencia. Entonces, en la columna hay pocas recomendaciones, pero esta es una basada en un artículo científico de una evolución de 10 años, o sea, está bien sustentado. Lo demás tiene que ver mucho el beneficio sobre la cadera, y es importante señalarlo porque, bueno, la cadera representa una de las fracturas de más mortalidad. Son las que generan que un paciente llegue a hospitalizarse y que pueden incluso estar asociadas a muerte. Entonces, el ejercicio por sí solo tiene que ser recomendado dependiendo del estado del paciente, dependiendo de su capacidad en ese momento y de las enfermedades concomitantes como la osteoartrosis, como diabetes y deterioro muscular, e incluso la neuropatía diabética a veces les hace perder incluso mucho más la propiocepción. Entonces tiene que evaluarse muy bien al paciente, e idealmente entonces es ejercicio de mejoría a la masa muscular y el estímulo discreto que hay sobre el hueso con carga y resistencia. La combinación de esto es lo que los llevará a un beneficio parcial. Los ejercicios acuáticos, me faltaba Zumba, que es muy socorrido por los pacientes. El beneficio en relación a Zumba mostró que solamente puede ayudar en relación al trocánter, el cuello femoral y trocánter, y básicamente eso es lo que genera una ganancia como de 3%. La necesidad mineralosa es mínima, pero es de beneficio. No tiene ningún otro impacto sobre propiocepción, no tiene otro impacto sobre masa muscular suficientemente, no tiene impacto sobre las extremidades o el tronco superior, pero sí sobre la cadera. El otro beneficio que tiene la Zumba es el estímulo que genera el estar trabajando en grupos, y que en lo general a las mujeres les gusta la música. Así es de que es un ejercicio que puede estimular desde otro punto de vista, pero hay elementos suficientes para decir que sí tiene una recomendación. Finalmente, el ejercicio entonces hay que recomendarlo valorando bien al paciente. Segundo, combinado aquello que mejora la masa muscular y el estímulo sobre el hueso, aunque es limitado, pero es de beneficio. No es recomendado solamente mandar a caminar a los pacientes, es el menor de los impactos positivos. Tiene que ser un programa de preferencia bien llevado, y para eso también necesitamos hacer estas comunicaciones a nuestros médicos que nos permitan darles explicaciones más detalladas a los pacientes, de manera que conozcan qué es lo que tienen que recomendar a sus pacientes, y no se llevan más allá de 10 minutos y quizás algunos folletos les puedan ayudar. Así es de que el ejercicio es básico, es necesario, pero tiene que ser planeado. Esa es una recomendación para todos los pacientes, y la difusión de la información debe ser sobre datos científicos que hayan probado algún beneficio. Hay un estímulo más. Ustedes conocen los vibradores, o los que tienen que ver con el balance. ¿Qué es lo que ha demostrado este tipo de ejercicio, que es vibración total? Bueno, los pacientes parados sobre sí mismos no tienen beneficio alguno, pero cuando generan una flexión de los muslos, esto es, que generan una leve contracción y están en balance, mejora la propiocepción y la masa muscular de los muslos y los gemelos.
Por lo tanto, esa ganancia no tiene mayor impacto sobre el hueso, pero sí sobre la masa muscular. Ese es el beneficio de la vibración total. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que quería platicarles a ustedes. Muchas gracias, Hilario. Vamos a dejar